Tenías algo bueno y lo arruinaste, ¿verdad? No te preocupes, no eres el único. La mayoría de las personas no sabemos qué hacer cuando las cosas van bien, y sin darnos cuenta, empezamos a destruir exactamente lo que más queríamos proteger. En psicología, esto tiene un nombre: autosabotaje, y es mucho más común de lo que crees. Quédate, porque probablemente lo estás haciendo ahora mismo sin saberlo. En los próximos 20 minutos te voy a mostrar 7 situaciones cotidianas donde el autosabotaje aparece sin que lo notes. Sin teoría complicada, sin términos difíciles, solo escenarios de la vida real que vas a reconocer de inmediato. Si alguna vez sentiste que eres tu propio peor enemigo sin entender por qué, este video es para ti. Vamos. Número 1. Cuando todo va bien, algo dentro de ti lo destruye. Llevas 3 meses con alguien. No hay peleas, no hay problemas reales. La persona te trata bien, te escucha, está presente, y de repente, sin que haya pasado nada concreto, empiezas a notar cosas que antes no veías, que tal vez no es tan interesante como pensabas, que algo en la forma en que dijo aquello la semana pasada no te gustó, que quizás esto no va a funcionar. O provocas una discusión de la nada, o simplemente empiezas a alejarte sin poder explicar por qué. Desde afuera no tiene ningún sentido. Desde adentro se siente completamente como instinto. Y eso es exactamente el problema. Lo que estás sintiendo en ese momento no es intuición. Es tu zona de confort emocional activando una alarma. Todos tenemos un nivel de bienestar que el cerebro considera normal, no el nivel que queremos, el nivel al que estamos acostumbrados. Cuando algo bueno supera ese nivel, el cerebro no lo celebra, lo interpreta como amenaza y activa mecanismos para volver al estado que conoce, aunque ese estado sea peor. En psicología, esto se conoce como el termostato emocional. Así como un termostato regula la temperatura de una habitación para mantenerla en un punto fijo, el cerebro regula el nivel de bienestar para mantenerlo en el punto que aprendió a considerar normal. Si creciste en un entorno de inestabilidad o conflicto, tu termostato emocional aprendió que eso es lo normal. Y cuando la vida se aleja de ese punto, el cerebro trabaja activamente para volver ahí. No porque quiera hacerte daño, sino porque lo desconocido, aunque sea mejor, activa más miedo que lo conocido, aunque sea peor. Esto no ocurre solo en relaciones. Ocurre cuando un trabajo empieza a ir bien y de repente llegas tarde, dejas de esforzarte o tienes un conflicto innecesario. Ocurre cuando una amistad se vuelve cercana de verdad y empiezas a cancelar planes sin razón clara. Ocurre cuando tu salud mejora y abandonas el hábito que la estaba mejorando. El patrón es siempre el mismo. Las cosas van bien, el cerebro se incomoda, aparece el impulso de interrumpir. La situación cambia, el mecanismo no. La próxima vez que sientas ese impulso de alejarte o buscarle defectos a algo cuando todo va bien, haz una sola cosa antes de actuar. Pregúntate si está pasando algo concreto o simplemente me incomoda que todo esté bien. Esa pregunta no elimina el impulso, pero crea un espacio entre el impulso y la acción. Y ese espacio es donde empieza a cambiar el patrón. Número 2. Lo que más te importa es lo que más evitas. Tienes un proyecto personal. No es nuevo. Llevas meses, quizás años pensando en él. Sabes exactamente qué necesitas hacer para empezar. No es complicado, no requiere recursos que no tienes. Pero cada vez que te sientas a trabajar en eso, algo pasa. De repente, recuerdas que hay loba en la lavadora, que ese correo lleva 2 días sin respuesta, que la cocina necesita orden, que primero deberías investigar un poco más. 1 hora después hiciste 10 cosas, ninguna era esa, y al final del día te dices que mañana sí. Mañana lleva meses llegando. Esto no es falta de disciplina, no procrastinas las cosas que no te importan, procrastinas exactamente las que sí. Cuanto más importante es algo para ti, más lo evitas. Y la razón es concreta. Mientras no empiezas, no puedes fracasar. Mientras está en el plano de lo que vas a hacer, todavía puede ser perfecto. En el momento en que empieza a existir en la realidad, puede decepcionar, y el cerebro prefiere el sueño intacto a la realidad imperfecta. La investigadora Brené Brown documentó la relación entre vulnerabilidad y procrastinación. Su conclusión es que las personas no evitan el trabajo,
Evitan la exposición. Hacer algo importante te hace vulnerable. Puede ser juzgado, puede fallar, y el cerebro, diseñado para protegerte, interpreta esa vulnerabilidad como riesgo. Y la forma más eficiente de evitar el riesgo es no empezar. La conversación difícil que llevas semanas postergando. La decisión que ya tomaste internamente pero que no has ejecutado. El cambio que sabes que necesitas pero que siempre tiene una razón para esperar. En todos los casos, la intensidad de la postergación es proporcional a la importancia del asunto. Lo irrelevante no se posterga. Lo que realmente importa se posterga con una dedicación que, si se aplicara al proyecto mismo, ya lo habría terminado hace meses. No te preguntes por qué no empiezas. Esa pregunta lleva al juicio, y el juicio paraliza más. Pregúntate qué es lo mínimo que podrías hacer hoy. No lo ideal, lo mínimo. 5 minutos, un párrafo, una llamada de 3 minutos. El cerebro no teme el trabajo, teme la exposición de empezar. Una vez que empezaste, el miedo baja. La acción más pequeña posible es suficiente para romper el ciclo. El punto 1 sabotea lo que tienes. El punto 2 sabotea lo que podrías construir. El siguiente sabotea algo diferente. Sabotea el momento exacto en que todo podría cambiar. Número 3. Siempre encuentras una razón para no dar el siguiente paso. Una oportunidad aparece. Un trabajo mejor, una conversación que podría cambiar algo, una puerta que se abre en el momento que menos lo esperabas. Y en lugar de avanzar, el cerebro empieza a trabajar. Todavía no estoy listo. No es el momento adecuado. Primero necesito terminar esto otro. Cuando tenga más experiencia, cuando las condiciones sean mejores. Y la oportunidad pasa. Y tú te dices que la siguiente vez sí. Pero la siguiente vez la lista de razones está esperando. Hay algo muy específico en esa lista de razones que vale la pena notar. Nunca aparece cuando algo no importa. La lista aparece exactamente cuando algo tiene el potencial de cambiar la vida de verdad. Y eso no es casualidad. Es el sistema de gestión de riesgo del cerebro funcionando a máxima capacidad. En psicología del comportamiento, esto se llama sesgo del status quo. La tendencia del cerebro a preferir el estado actual sobre cualquier cambio, incluso cuando el cambio es objetivamente mejor. La razón neurológica es que el cerebro procesa las pérdidas potenciales con el doble de intensidad que las ganancias potenciales. Lo que podrías perder si intentas algo y fallas pesa el doble que lo que podrías ganar si lo logras. El resultado es una lista de razones que siempre tiene más peso que la oportunidad, aunque esa lista esté completamente construida por el miedo. Piensa en la última vez que no diste un paso que querías dar. ¿Cuántas de esas razones siguen siendo válidas hoy? La mayoría de las razones que usamos para no avanzar tienen fecha de expedición muy corta. Son urgentes en el momento y se evaporan 2 semanas después. Pero la oportunidad que dejaron pasar no siempre regresa. El cerebro no hace ese cálculo, solo ve el riesgo inmediato. La próxima vez que aparezca la lista de razones, haz una sola pregunta. ¿Estas razones siguen siendo válidas en 6 meses? Si la respuesta es no, la lista no es información, es miedo disfrazado de lógica. Y el miedo disfrazado de lógica es el más difícil de detectar porque suena completamente razonable. Esa pregunta no elimina el miedo, pero lo nombra. Y cuando el miedo tiene nombre, pierde parte de su poder. Para un momento. Llevamos 3 patrones: destruir lo que va bien, evitar lo que más importa, encontrar razones para no avanzar. Ahora piensa en tu vida en este momento. ¿Hay algo bueno que estás alejando sin razón real? ¿Hay algo importante que llevas postergando? ¿Hay un paso que sabes que deberías dar y que tiene una lista de razones esperando? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, no es casualidad.